Es una enfermedad hereditaria caracterizada por múltiples quistes en expansión en ambos riñones que finalmente terminan destruyendo el parénquima. Se observa aproximadamente en 10% de los casos de los pacientes con insuficiencia renal crónica. En estos casos, la enfermedad se lleva a cabo a través de un gen autosómico dominante. Este gen tiene muy alta penetrancia y en la mayoría de las familias este gen defectuoso se encuentra en el brazo corto del cromosoma 16. Constituye un excelente ejemplo de enfermedad de la matriz extracelular, debido a que cambios en la matriz extracelular han sido involucrados en la patogénesis de esta enfermedad. En algunos modelos experimentales se ha observado el aumento de la expresión del colágeno tipo 4 en el epitelio tubular y en el intersticio que rodean a los quistes. El examen microscópico revela algunas áreas con parénquima normal disperso entre los sectores quísticos. Obsérvese aquí algunos remanentes con estructuras glomerulares conservadas, sectores con túbulos atróficos. Sin embargo, el resto del parénquima se encuentra ocupado por túbulos dilatados que constituyen verdaderos quistes con contenido seroso. A medida que vamos observando los sectores tubulares, podemos ver que existe un variable incremento del epitelio tubular en algunos sectores, mientras que en otros, donde los quistes se hacen más importantes, podemos observar un marcado aplanamiento del epitelio. A mayor aumento, podemos definir cómo el epitelio tubular se encuentra aplanado, impidiéndonos caracterizar qué tipo de túbulo estamos viendo, debido a que en este momento ya están convertidos en verdaderos quistes. Otra cosa que llama la atención en la evaluación microscópica es la desaparición de sectores tubulares, áreas de atrofia con fibrosis y engrosamiento a nivel de las membranas basales. Ese engrosamiento de las membranas basales que estaría demostrando una característica diferencial de la matriz extracelular a este nivel. En algunos modelos experimentales se ha podido observar una sobreexpresión focal de colágeno de tipo 4. Probablemente una composición anómala de estos elementos de la matriz extracelular determinen una migración, crecimiento y diferenciación errónea en las células del epitelio tubular, determinando que la secreción se haga en forma alterada y finalmente, con el transcurrir del tiempo, estas áreas tubulares ligeramente dilatadas de manera inicial se conviertan en verdaderos quistes que van destruyendo a través de un proceso de atrofia el parénquima subyacente. La progresión de la insuficiencia renal crónica está caracterizada histológicamente por un proceso de cicatrización que afecta a los riñones. Histológicamente, tal proceso de cicatrización consiste en glomerulosclerosis, fibrosis tubulointersticial, así como lesión vascular, esclerosis y hielinosis. Para cuando se descubre la enfermedad renal crónica, usualmente los cambios glomerulares son tan avanzados que resulta difícil de discernir la naturaleza de la lesión original. Sin embargo, en algunas situaciones, podrían observarse cambios glomerulares en los sectores más preservados que pueden evocar a la enfermedad renal que les dio origen. Vamos a ver algunas de estas imágenes que caracterizan a la glomerulonefritis esclerosante difusa. Desde el punto de vista del compromiso glomerular, la obliteración de las luces vasculares y la fibrosis marcada del glomérulo determinan una imagen que denominamos globalmente enoblea. Las lesiones desde el punto de vista tubular varían
desde sectores de dilatación tubular a sectores de atrofia, que usualmente van acompañados de procesos fibrosos a nivel intersticial. Es decir, todo este cambio a nivel de la matriz extracelular no solo afecta a la matriz extracelular glomerular, sino también la del intersticio y la de las basales tubulares. Usualmente aparecen sectores glomerulares con cierta preservación. Observen aquí, vamos a ir a mayor aumento, donde un glomérulo muestra una lesión de tipo segmentaria, es decir, que no compromete la totalidad del glomérulo. Esta lesión es también de esclerosis, oblitera las luces vasculares y genera pequeñas áreas de adherencia a la cápsula de Bowman. El intersticio muestra sectores de fibrosis. La técnica que estamos observando es una técnica tricrómica de Masson, que pone de manifiesto el tejido colágeno a este nivel, que se hace mucho más marcado en aquellos sectores que se acompañan de atrofia tubular. También en el intersticio suelen aparecer cambios inflamatorios crónicos. Las áreas tubulares muestran engrosamiento de la membrana basal y atrofia del sector epitelial. Yendo desde este sector más preservado a sectores de mayor cicatrización, observen aquí cómo se hacen más ostensibles las áreas de atrofia tubular y las de esclerosis a nivel del intersticio. Los cambios que observamos de despegamiento a nivel del epitelio tubular son en su mayoría artefactuales, correspondientes a fenómenos de alteraciones líticas debido a que el material es proveniente de un material de autopsia. Acá en estos sectores vemos nuevamente un glomérulo globalmente esclerosado que se acompaña de fibrosis pericapsular. Desde el punto de vista vascular, también observamos que la lesión vascular acompaña al resto del proceso cicatrizal del parénquima renal. Variable compromiso o esclerosis glomerular, casi todos estos con un compromiso de tipo global. Fibrosis intersticial, nuevamente. Y presencia de algunos túbulos con dilatación y contenido proteico en su interior. Lesiones de esclerosis vascular que se hacen muy claras en estas imágenes, con engrosamiento de la capa media y disminución del calibre del vaso. Es decir, en este proceso de glomerulonefritis esclerosante difusa, el compromiso es prácticamente de todos los glomérulos. También compromete un gran número de sectores tubulares y hay marcada fibrosis y atrofia en estos túbulos. Esto configura el cuadro histológico de glomerulonefritis esclerosante difusa. La enfermedad de membrana basal delgada es una nefropatía autosómica dominante caracterizada anatómicamente por la presencia de una normalmente delgada membrana basal glomerular. Desde el punto de vista clínico, lo que caracteriza la enfermedad es la hematuria, usualmente familiar y usualmente benigna. Esta nefropatía debe ser diferenciada
de una forma grave de hematuria, que vamos a ver después, que es la enfermedad de Alport. A pesar de que el reconocimiento inicial de la enfermedad de basal delgada fuera familiar, en la actualidad se han descrito también formas esporádicas o formas aisladas. Cuando observamos microscópicamente el glomérulo de un paciente con enfermedad basal delgada, podemos apreciar que la membrana basal se atenúa en forma máxima en algunos sectores y se mantiene muy delgada en todo el glomérulo de los pacientes. Ya vamos a ver que debe ser eso considerado con mucho cuidado, debido de que existen variaciones en el espesor de la membrana basal en los pacientes pediátricos y también existen variaciones tanto en adultos como en mujeres. Aquí podemos observar que el espesor de la membrana basal recién nacido es de alrededor de 170 nanómetros, mientras que en los adultos masculinos el espesor es mayor que el femenino, llegando a los 370 nanómetros según la mayoría de los autores. En el caso de la enfermedad de membrana basal delgada, el espesor es de alrededor de 190 nanómetros, con una media de más o menos 28 según los trabajos de Tisgos. En estos pacientes se impone la evaluación ultraestructural de la biopsia renal. Nosotros observamos aquí un capilar glomerular que muestra el sector podocítico con características conservadas, la membrana basal que aparece marcadamente adelgazada, la célula endotelial haciendo protrusión hacia la luz del capilar y un área mesangial. Desde el punto de vista de la evaluación ultraestructural, necesitamos en algunas ocasiones utilizar un marco de referencia que nos permita objetivar el espesor de la membrana basal. Nuevamente aquí observamos el sector podocítico, en este caso con algún área de fusión pedicelar, una membrana basal marcadamente adelgazada y el sector endotelial fenestrado. En el centro pueden observarse dos microesferas de látex, en este caso de 222 nanómetros de diámetro, que han caído sobre la membrana basal, permitiéndonos a través de este mecanismo poder tomar como marco de referencia el espesor ya definido de estas microesferas de látex y poder afirmar categóricamente que se trata de una enfermedad de membrana basal delgada. Dicha patología es difusa, por lo tanto, en situaciones que tenemos escaso material glomerular proveniente de una punción de biopsia renal, aún con un glomérulo podemos hacer diagnóstico de esta enfermedad. Esta situación es de vital importancia si se tiene en cuenta que la mayoría de los pacientes son pediátricos y que nos permite diferenciarlo claramente de algún tipo de enfermedad que tenga progresión a la insuficiencia renal. En la enfermedad de membrana basal delgada, usualmente, la mayoría de los casos descritos en la literatura, tienen una evolución favorable en el tiempo. La nefritis hereditaria se refiere a un grupo de enfermedades renales hereditarias familiares relacionadas principalmente con lesión glomerular. La mejor estudiada es la enfermedad de Alport, que fuera descrita por él en 1927, acompañada, además de nefritis, por sordera neural y trastornos oculares como son la luxación del cristalino, y caracterizadas clínicamente por hematuria. Esta enfermedad de la matriz extracelular está determinada por una configuración anómala del colágeno 4, principal constituyente de la membrana basal glomerular. El defecto consiste en una cadena alfa 5 anómala, que es la etiología
clásica de la forma de enfermedad de Alport. La alteración genética de este colágeno 4 anómalo se encuentra localizada en el brazo largo del cromosoma X. Desde el punto de vista ultraestructural, podemos observar que la membrana basal aparece ensanchada y laminada con una gran cantidad de sectores de membrana basal donde se duplica la lámina densa y se fragmenta. En estas imágenes que estamos viendo aparecen dos células haciendo protrusión hacia la luz del capilar, que son dos células endoteliales. El endotelio aparece tumefacto con fenestraciones. La membrana basal se observa ensanchada con áreas que emite espículas hacia el sector subepitelial, con fragmentación de la lámina densa. El sector podocítico muestra fusión extensa y transformación vellosa en algunos sectores. Esto constituye imágenes características de ensanchamiento y laminación de la membrana basal en esta enfermedad. La siguiente es una imagen también de microscopía electrónica que a mayor aumento permite apreciar los sectores de laminación de la membrana basal, así como algunas zonas electrón claras o áreas lacunares dentro de la membrana basal que son frecuentemente vistas en esta patología. La evolución de estos pacientes en general es tórpida y cursan finalmente con insuficiencia renal crónica. En pacientes femeninos suele no expresarse totalmente la enfermedad, mientras que en pacientes masculinos la enfermedad adquiere mayor gravedad y por lo tanto van frecuentemente a la insuficiencia renal. Como vemos, nos encontramos allí en un espacio porta donde podemos observar claramente la presencia de un conductillo, una arteriola y también allí un vaso venoso. Aparecen aislados infiltrados de tipo mononucleares en este espacio porta. Como vemos, el parénquima está constituido por una serie de trabéculas de hepatocitos, en este caso dispuestos de una manera bastante irregular. Allí llegamos a la vena centrolobulillar. Con esta primera recorrida del parénquima hepático podemos observar cómo los hepatocitos se hallan comprimidos con núcleos hipercrómicos. Sus citoplasmas aparecen irregulares. Todo esto en relación con la aparición de material acidófilo, homogéneo, acelular, que corresponde al material amiloideo. Este material que va creciendo y acumulándose en el espacio intercelular, finalmente determina la atrofia de los hepatocitos subyacentes. A mayor aumento, podemos ver cómo se define claramente, ya con la hematoxilina eosina, técnica que estamos observando, la presencia de ese material acidófilo, homogéneo, amorfo, que va prácticamente rodeando los hepatocitos, originando los fenómenos de atrofia por compresión que hemos descrito.
A pesar de que la imagen histológica con la técnica de hematoxilina eosina es claramente definitoria, necesitamos de técnicas especiales que puedan corroborar la especificidad del material que estamos viendo. El rojo Congo, es la coloración que estamos viendo en este momento, constituye una técnica comúnmente utilizada para poner en evidencia la sustancia amiloidea. Como vemos, la imagen histológica muestra una serie de hepatocitos comprimidos y con la presencia de abundante material intercelular. Cuando lo vemos con la polarización, este material adquiere la particularidad de una coloración amarillo-verdosa, como estamos viendo en estas imágenes. Como sabemos, la naturaleza del amiloide es variada y existen diferentes tipos. Desde el punto de vista bioquímico, por lo menos existen dos grupos principales, el amiloide A y el amiloide AL. Es útil la incubación con permanganato de potasio, ya que esta refringencia amarillo-verdosa que nosotros vemos cuando polarizamos el rojo Congo desaparece en la forma AA del amiloide. En resumen, lo que hemos visto ha sido un parénquima hepático con una atrofia a expensas de la acumulación de material acidófilo, homogéneo y alino en el espacio intercelular. Ese material, cuando lo coloreamos con técnicas como la de rojo Congo, se marca positivamente rojo y luego, como observamos en estas imágenes finales, que polariza con color amarillo verdoso en el microscopio con luz polarizada. El preparado microscópico que vamos a ver a continuación corresponde a un hígado en un paciente con hemocromatosis, y este hígado tiene una cirrosis hepática micronodular con depósito de pigmento férrico. Acá tenemos las características macroscópicas de esta alteración, en la cual vemos un hígado con formación de nódulos delimitados por tejido conectivo, y esto es la imagen macroscópica de una cirrosis hepática. Además tenemos que los nódulos y el parénquima hepática ha tomado una coloración de tipo ocráceo, y este es el aspecto macroscópico de un hígado perteneciente a un paciente con hemocromatosis. En la preparación microscópica que observamos a continuación, corresponde a un preparado incluido en parafina y coloreado con hematoxilina eosina. Lo primero que llama la atención con este aumento es la presencia a la izquierda de un espacio porta aumentado de tamaño y pérdida de la estructura lobulillar. Entonces, esa es una de las características de la cirrosis. La cirrosis se caracteriza por presentar pérdida de la estructura lobulillar, fibrosis, nódulos de regeneración, y como consecuencia de ello también se producen alteraciones vasculares con anastomosis anómalas. En este hígado, entonces, lo primero que nos llama la atención con este aumento es la pérdida de la estructura lobulillar hepática y la presencia de estas bandas de tejido conectivo y el aspecto nodular del hígado, características inherentes a una cirrosis. Si ponemos mayor aumento, observamos el depósito de un pigmento que se localiza en las bandas de tejido conectivo, en los macrófagos que están ahí, en esas bandas, y que se localiza también a nivel de los hepatocitos y
a nivel de las células de Kupffer. Vale decir que este pigmento está en las bandas fibróticas, en hepatocitos y en células de Kupffer. Las características de este pigmento es ser un pigmento groseramente granular, lo podemos observar aún a mayor aumento. Vemos que es un pigmento de características groseramente granulares y que en esta zona podemos ver cómo se localiza en hepatocitos y en células de Kupffer, y también un pigmento de las mismas características groseramente granulares en las bandas de tejido conectivo. Esto con esta técnica de hematoxilina eosina es indicativo de que estamos en presencia de pigmento férrico. De todas formas, si queremos certificar que estamos en presencia de este pigmento, tenemos que hacer técnicas especiales, como vamos a ver en la próxima preparación. Esta preparación corresponde a una técnica del azul de Prusia, que es la técnica que se utiliza para la demostración de pigmento férrico. En esta técnica el corte es sumergido en una solución diluida de ácido clorhídrico y ferrocianuro de potasio, y en caso de haber pigmento férrico se forma ferrocianuro férrico, que es conocido con el nombre de azul de Prusia. Y ustedes tienen el preparado que vimos anteriormente con hematoxilina eosina, coloreado con esta técnica. Como vemos, el pigmento se deposita en las bandas fibrosas y en el interior de los hepatocitos, y si lo vemos con mayor aumento, vemos perfectamente bien la localización en el interior de los hepatocitos y en el interior de células de Kupffer y en las bandas de tejido conectivo. Por lo tanto, volviendo al preparado que teníamos inicialmente, coloreado con hematoxilina eosina, vemos las bandas de tejido conectivo, la pérdida de la estructura lobulillar, etcétera, que ya hemos comentado, y terminamos con el diagnóstico de cirrosis hepática micronodular pigmentaria por sobrecarga de pigmento férrico, alteraciones que se ven en el hígado en los pacientes con hemocromatosis. El preparado que vamos a observar a continuación corresponde al riñón de un paciente con diabetes. El diagnóstico de riñón lo podemos hacer fácilmente, dado que vemos ovillos de capilares correspondientes a glomérulos, rodeados por túbulos cortados en distintas direcciones que corresponden a los tubos renales. La patología que vamos a observar en este caso radica en la corteza, y vamos a describir las alteraciones glomerulares, las alteraciones tubulares, intersticiales y vasculares. Comenzando por las alteraciones glomerulares, vamos a observar este glomérulo con mayor aumento, y en el mismo encontramos un aumento, un ensanchamiento de la zona mesangial, con aumento de la matriz mesangial y ligera hipercelularidad, y eso es lo que se conoce como glomeruloesclerosis difusa, que es una de las alteraciones glomerulares observables en la diabetes. La otra alteración que vamos a ver en los glomérulos renales y que es muy manifiesta en este preparado son alteraciones del tipo de las observables en este glomérulo. Vemos que el ovillo glomerular está segmentado con la formación de imágenes nodulares, acelulares de aspecto hialino, y esto es lo que se conoce como glomeruloesclerosis intercapilar nodular,
lesión que fuera descrita en el año 1936 por Kimmelstiel y Wilson y que es muy sugestiva de diabetes, si bien no es patognomónica de diabetes. Vale decir que en los glomérulos de este riñón tenemos, entre otras alteraciones, un aumento difuso de matriz mesangial con ligero aumento celular que conocemos como gloméruloesclerosis difusa, esa se ve en pocos glomérulos, y la otra alteración, formaciones de nódulos intercapilares que conocemos como gloméruloesclerosis nodular intercapilar de Kimmelstiel y Wilson. En otra imagen vemos otras alteraciones que se pueden observar en los glomérulos de pacientes diabéticos. La indicada por la flecha corresponde al denominado gorro de fibrina o gorra hialina o lesión exudativa. Esta lesión está caracterizada por el acúmulo de una sustancia hialina que se deposita entre la membrana basal del capilar glomerular y la célula endotelial. Nosotros vemos la estrecha relación que hay entre la luz del capilar glomerular con los eritrocitos y el acúmulo de esta sustancia hialina. Otra lesión que se puede observar en la diabetes es esta, que se conoce como gota capsular y que también se debe al acúmulo de una sustancia que se deposita entre la célula de la parietal de la cápsula de Bowman y la membrana basal de la cápsula de Bowman, o inclusive en el interior de la cápsula de Bowman, vale decir que también puede ser intramembranosa. Otra alteración que podemos observar en estos glomérulos es un engrosamiento de la pared capilar. Este engrosamiento de la pared capilar, si se estudia con microscopía electrónica, se puede verificar que se debe a un engrosamiento de la membrana basal de los capilares glomerulares. Otra alteración glomerular que podemos observar en este preparado es la indicada acá, correspondiente al denominado glomérulo en oblea. Se denomina glomérulo en oblea un glomérulo que se transforma en una masa fibrosa y que obviamente desde el punto de vista funcional es nula. A este tipo de glomérulos se puede llegar a través de diversos agentes etiológicos y también a través de diversos mecanismos patogénicos. En resumen, en cuanto a la patología glomerular, tenemos que observar la glomeruloesclerosis difusa y la glomeruloesclerosis nodular o lesión de Kimmelstiel y Wilson. Tanto la glomeruloesclerosis difusa como la nodular se deben a un incremento de la matriz mesangial. Otra lesión que tenemos que observar es el engrosamiento de la pared de los capilares glomerulares, que se debe a un engrosamiento de la membrana basal del capilar glomerular. La otra lesión que tenemos que observar es el denominado gorro hialino y gota capsular, que se deben al acúmulo de una sustancia electrondensa que da reacción positiva en inmunofluorescencia, por ejemplo, parafibrina, y que también contiene lípidos. Y la otra alteración glomerular que tenemos que encontrar es la que tenemos indicada acá, que corresponde al glomérulo en oblea. Yendo a las alteraciones tubulares, lo que llama la atención ya con este aumento es la disminución del número de túbulos, y si lo observamos con mayor aumento, vamos a encontrar que hay una desaparición de tubos proximales con pérdida del ribete en cepillo, hay una desdiferenciación de los mismos, alteraciones que corresponden a la atrofia tubular. Otro cambio que podemos encontrar en los túbulos es la presencia en el interior de los mismos de una sustancia amorfa, eosinófila, homogénea, que corresponde a los denominados cilindros hialinos.
Otra alteración tubular que vamos a poder encontrar y que se ve mejor con otras técnicas como ser la metenamina plata o la técnica de ácido periódico de Schiff es un engrosamiento de las membranas basales de los túbulos renales. Si bien este engrosamiento ocurre en condiciones de atrofias debido a otras causas como puede ser la isquemia sola, en el caso de la diabetes este engrosamiento se debería en parte a la atrofia consecutiva a la isquemia y en parte a la diabetes como tal. Entonces, en los túbulos tenemos que observar las lesiones de atrofia tubular y el engrosamiento de las membranas basales de los mismos. También acá podemos ver las alteraciones intersticiales que consisten en una fibrosis y en la presencia de infiltrados de células en este tejido intertubular, infiltrados de tipo inflamatorio. Finalmente, la última alteración que tenemos que encontrar en estos riñones es a nivel de los vasos. Vamos a ver que están lesionados tanto los vasos de pequeño calibre, vale decir las arteriolas, como los vasos de mayor calibre. Acá tenemos un vaso de pequeño calibre con estas ramas más pequeñas aún, que presentan en la pared de las mismas el acúmulo de esta sustancia hialina, amorfa, homogénea, que se colorea con la eosina. Esto es lo que se conoce como hialinosis. Acá tenemos la hialinosis objetivada en una arteriola del hilio glomerular. Esta hialinosis afecta tanto a la arteriola aferente como a la arteriola eferente. También se objetiva muy bien en este glomérulo el engrosamiento de la pared de los capilares glomerulares. Volviendo a las lesiones vasculares, vemos que las mismas no solamente afectan a los vasos del tipo de las arteriolas, sino que también afectan a vasos de mayor calibre, como podemos ver acá, arterias interlobulares, y como podemos ver también en esta zona con vasos ya de mayor calibre con una esclerosis de la íntima. Vale decir que en este preparado tenemos que ver las alteraciones glomerulares, que ya comentamos extensamente, las alteraciones tubulares, las alteraciones intersticiales y las vasculares. Como dijimos al principio, se trata de un riñón de un paciente con diabetes.